Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Programa 54. El título lo dirá ahora Maese Joaquín, pero es el tercer programa que hacemos en No Me Cuentes Historias, recluido, porque estamos en No Me Cuentes Historias, en Onda Plana, Santa Cruz. Y este programa lo hacemos Rafael García, Joaquín Belinchón y Juan Carlos Pacheco. Maese, te doy paso. Pues nuestro programa 54, si no recuerdo mal, que vamos a llamar Aquí sin poder salir, hablamos de Alcazarquivir. Cambiar, nuestros nietos se merecen que la historia se repita varias veces. Y hoy tenemos un invitado especial, va a ser un programa especial donde nos va a acompañar Rafael Rodrigo, que es doctor en Historia Contemporánea, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, y es un especialista en historia militar. Es profesor ahora mismo de Historia Contemporánea en el Kensington School y ha sido profesor colaborador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Europea de Madrid. Colabora, es coadministrador en un portal de historia militar que se llama Gran Capitán, buenísimo. Ha escrito varios libros, uno en concreto me llamó mucho la atención sobre la Primera Guerra Mundial en África, desde el punto de vista en las colonias alemanas. Ha hecho un montón de conferencias en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, en el Colegio Universitario Mendel de la Universidad Complutense. Lleva actualmente una librería, se llama la Librería Tercios Viejos, que se están convirtiendo en un referente dentro del mundo cultural madrileño en lo referido a lo que es la historia militar. Está por la zona de Nuevos Ministerios y es el presidente de una asociación cultural que se llama Asociación de Estudios Históricos Austrias Mayores. Hoy tenemos a un Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Tenemos un junto. Bueno, pues aquí arrancamos. Programa 54, No Me Cuentes Historias. Como no podemos salir, hablamos de Mazalquivir. Ahora nos dice de qué va la cosa. Joaquín. Pues la idea fundamental es descubrir un poquito una batalla que tuvo lugar en el norte de Marruecos, que supuso la muerte del rey portugués del momento, Sebastián I de Portugal, y que dio pie a la intervención de Felipe II en los asuntos portugueses y la unión de las dos potencias del momento, las dos potencias peninsulares. España y Portugal se unieron en la monarquía hispánica. Y es de lo que ahora nos va a ir contando Rafael, nos va a ir desgranando punto por punto desde la batalla hasta la conclusión final. Bueno, pues parece que tenemos ya por aquí a nuestro invitado, así que vamos con él. Pues hoy tenemos un invitado especial, Rafael Rodrigo, que nos va a venir a hablar y queremos que sea un pequeño debate. Queremos hablar pues sobre ese siglo XVI que tanto me gusta y que soy tan cansino con ello. Queremos hablar sobre la anexión de Portugal en los tiempos de Felipe II, la batalla que lo desencadenó fue la batalla de Alcazarquivir, donde murió el rey de Portugal, y la posterior anexión por nuestro Felipe II. Fue más o menos así un poquito los hechos, ¿no, Rafael? Pues efectivamente, probablemente
el rey Felipe II ya pasaba a la historia por dos acontecimientos como que han eclipsado al resto de eventos de un reinado tan importante. Los dos eventos que todo el mundo conoce del rey Felipe II son, uno, la Gran Armada, y el otro, la batalla de Lepanto. Parece que fuera de esas dos cosas tenemos el Escorial y poco más. Y sin embargo, no nos damos cuenta o no hemos sabido poner a lo largo de los siglos en su verdadero valor lo que supuso la incorporación de un reino. Y claro, si hoy en día pensamos en Portugal y se nos viene a la cabeza una imagen de Portugal, es un mapa europeo de un Portugal en la península ibérica, pero sin embargo en ese siglo XVI era el segundo imperio más grande del mundo. Entonces, esa incorporación de Portugal, que los españoles llamamos anexión también, esa anexión de Portugal a la monarquía hispánica, para Felipe II, sin lugar a dudas, fue un hito fundamental y capital en su reinado. Claro, en aquel momento esta anexión supuso, imagínate que Estados Unidos y Rusia se unen. Sería algo parecido, las dos grandes potencias del momento, del siglo XVI, es como si se unieran. Esa fue la anexión, lo que supuso en aquel momento la anexión. Sí, en aquel momento, o sea, los dos imperios ultramarinos más grandes del mundo eran el español con gran diferencia, pero pues, en segundo lugar iba el portugués. Además, suponía unir las dos rutas que saliendo de Europa, tanto por el Cabo por el Estrecho de Magallanes, llegaban hasta lo que entonces se conocía como la Isla de las Especias, que era la zona de Molucas, Indonesia, y se comerciaba con la India y China. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos las comunicaciones resultaban muy difíciles, ¿no? En nuestro mundo globalizado, donde desgraciadamente vemos que lo que sucede en China en un par de meses lo tienes en España. En aquellos tiempos, ir desde Europa hasta China, India, Filipinas, llevaba un año de navegación con todos los problemas y con todas las vicisitudes que aquello suponía. Pero es que luego el camino de vuelta representaba un año más. Ahora bien, es cierto, las especias, las sedas, los productos que se traían del Extremo Oriente, cuando llegaban a Europa, sumaban enormes fortunas a aquellos aventureros, a aquellos comerciantes del siglo XV-XVI, luego posteriormente del siglo XVII, que invertían sus dineros en unas aventuras como estas. Hay que suponer que si una aventura comercial era así, el establecer colonias permanentes como tenían los portugueses, que tenían en la India, tenían en Calcuta, tenían en Goa, los españoles que estaban en Filipinas, los portugueses también que estaban en las Molucas, todo aquello te daba una verdadera primera globalización del mundo, claro, con unos tiempos muy distintos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Viendo cómo era Sebastián, huérfano, se quedó sin padre antes de nacer, que su madre le abandonó porque se tuvo que venir a España. Felipe II le interesaría conquistar, tener Portugal bajo su mando. ¿Pero tú crees que Felipe II animó a Sebastián a esta batalla, a esa cruzada que él quiso hacer? Vamos a empezar por el final porque lo tenemos fácil. No, todo lo contrario, le desanimó y le indicó que aquello era una auténtica temeridad. Pero vamos a poner un poco el contexto de lo que vamos a hablar también un poco en el programa de hoy. Es decir, estamos hablando de una fecha que estamos en torno a 1578, donde hay un rey en Portugal que es Sebastián I, un chico que es huérfano. Como bien has apuntado, su madre tiene que regresar a Castilla. Y siempre, en cuanto a las monarquías, hay que poner como dos modelos para intentar no irnos demasiado... Bueno, venga, vamos a centrarnos en el siglo XVI. Tenemos los reyes malcriados y los reyes que desde muy jovencitos saben lo que les espera una vez accedan al trono y para lo que han sido educados desde que han sido pequeños. Ejemplos de estos segundos serían Carlos V,
que también siendo huérfano, porque hay que tener en cuenta que la última vez que vio a sus padres tenía 6 años, cuando Juana y Felipe el Hermoso se trasladan a Castilla. Entonces, él durante 11 años no vuelve a ver a sus padres y es educado en lo que entonces era Flandes por 2 personas. Uno luego llegaría a ser papa, que era Adriano de Utrecht, Alejandro VI, y por un tipo curioso para la época, el señor de Croix, de estos nobles que sabían servir a su señor, que ellos consideraban que tener un gran señor, eso a su vez les hacía a ellos más grandes. Carlos V con este tipo de educación es la misma que le preparó a su hijo Felipe II. Desgraciadamente, Sebastián I tuvo una educación radicalmente distinta. Era lo que hoy en día consideraríamos un auténtico niño malcriado, un auténtico niño consentido, un niño que desde pequeño lo ha tenido todo, le han dado todo, y no porque... Y por eso hay que poner en valor a los dos, o sea, porque Carlos desde los 6 años fue duque de Borgoña en ausencia de sus padres. Entonces, él gobernaba, bien es cierto que... Sin embargo, Sebastián I era un muchacho, por otro lado, con una visión del mundo todavía no, con una visión del mundo mezclada con libros de caballerías, con las cruzadas, un chico bastante enfermizo además, que en unos siglos donde ya los reyes, por supuesto, no iban a combate. El último rey verdaderamente que asistió a una batalla in situ fue Francisco I de Francia, que así le fue, que luego pasó unas agradables vacaciones en Madrid, a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Sí, sí. Pero los reyes ya no iban a combate, por eso tenían sus propios generales. Sin embargo, el Sebastián, imbuido todavía con esta idea de cruzada, de recuperación de los santos lugares, de extensión del cristianismo, muy equivocada ya para lo que era el siglo XVI, acompañó a sus tropas. Ahora, volviendo a la parte final de la pregunta, Sebastián I era sobrino de Felipe II y lógicamente le pidió no solamente consejo, sino ayuda a su tío para que le acompañase en esta aventura en lo que entonces era el Sultanato de Marruecos, donde había 2 reyes, había 2 candidatos al trono que estaban en guerra entre ellos, cual decidió apoyar a uno de los 2. Y justamente Felipe II lo que hizo en ese momento fue desaconsejarle la empresa, casi negarle el apoyo, porque le permitió solamente reclutar muy pocos voluntarios en España, finanzas y dineros de la época tampoco pudo contribuir. Hay que recordar que en ese momento estamos en un 1578, las tensiones con Inglaterra comienzan a crecer desde la llegada de Isabel I y además Flandes en ese momento está sublevado. Bien es cierto que son las primeras fases, todavía tenemos por ahí las grandes victorias de Don Juan de Austria, de Glenbourg, en 1578, con lo cual estamos en unas fases iniciales, pero no es el mejor momento para que España pueda ayudar a Portugal. Y la idea de si a Felipe II le interesaba, por supuesto que al final le interesó, faltaría más, claro que le interesaba, cómo no le iba a interesar incorporar Portugal. Pero hay que tener en cuenta que los reyes de la época, y especialmente Felipe II, eran reyes extraordinariamente escrupulosos con la legalidad. De hecho, cuando Felipe II ofreció la empresa de la Gran Armada, que suponía una invasión de Inglaterra y una sustitución de la monarquía de Isabel, no lo hizo hasta que lo que sería entonces sus letrados, sus teólogos y el propio Papa le dijo que aquello era una empresa legal. Es decir, en ese siglo XVI, hacer guerras a distintos estados se consideraba lógico, pero para ganar una serie de territorios, una serie de plazas, pero nunca para destituir a un rey que de alguna manera todavía no eran esos reyes absolutos por derecho divino, pero se acercaban bastante. Es decir, los reyes eran una casta totalmente distinta y además tenían sus propios derechos sobre sus territorios y no había otro rey que pudiera llegar a arrebatárselos.
Cosa distinta era cuando tenías allí una pelea entre cristianos y musulmanes, donde nos dábamos por supuesto que ninguno de los dos tenía ningún tipo de derecho, como bien, por ejemplo, nos marca toda la Reconquista en España. Así que, recapitulando un poco las dos preguntas iniciales, a Felipe II, por supuesto que a la larga le interesó la anexión de Portugal, desde luego no lo buscó, y cuando su sobrino le planteó la aventura y la empresa de Marruecos, lejos de animarle, todo lo contrario, intentó desanimarlo, porque consideraba que aquello era una aventura que carecía de sentido ya en esos finales del siglo XVI. Y no encontráis un paralelismo, vamos, que si yo soy Cervantes, casi que cojo la vida del hombre este, sobre todo al principio leer libros de caballería, que yo no estaba en su época. También pensaba, Sebastián pensaba también que cualquier tiempo pasado fue mejor, igual que Cervantes. La cosa de ir, pues eso, a combatir el mal, lo que él suponía que era el mal, que era la cruzada contra los moros. No sé, ¿no lo veis ahí un poquito el principio del Quijote? Un poquito quijotesco, sí. Un poco en contexto, sí. Además, últimamente me he aprendido una palabra que es una retropía. Todos sabemos lo que es una utopía, que es una idea de que conseguiríamos un mundo mejor, maravilloso. Luego, hace unos años aprendí otro palabra de estos, es una distopía. Distopía. Esto es, todo el futuro va a ser horrible y apocalíptico. Y ahora, nosotros mismos, hoy en día, vivimos en un mundo de retropía. Es decir, nuestro mundo ideal es el que queda unos cuantos años atrás. O sea, viendo lo que está sucediendo, nuestra retropía sería, joroba, si pudiéramos volver, por ejemplo, si pudiéramos regresar a aquellos maravillosos años entre el 2004 y el 2007. Fíjate cómo ha cambiado esto en apenas una década casi. Esa palabra, esa retropía, esa buscar el mundo ideal en tiempos pasados, en definitiva, es lo que va calando en la mente de Sebastián I. Es decir, esos tiempos de las cruzadas, de la extensión de la cristiandad, que en cierto modo es una idea que tampoco es tan alejada de lo que es un siglo XVI, pero que sí le lleva varios siglos antes. Es decir, nos estamos volviendo prácticamente a un mundo que se mueve entre el siglo XI y el siglo XIII, entre las grandes cruzadas, ese Ricardo Corazón de León, pero también se ve muy influido por esa gran victoria de Felipe II en Lepanto, que es 1571. Entonces, una cosa son las lecturas y otra cosa es incluso lo que estás viendo en vivo y en directo. Y trataré de explicarme. Porque ahora exactamente no recuerdo la edad que tenía Sebastián I, pero creo que eran 18 o 20 años, con lo cual el muchacho, cuando le llegaron las noticias de Lepanto, unos 7 años antes, pues debería ser un chico de entre 11, 12, 13 años. Y entonces te llega una noticia donde don Juan de Austria, que don Juan de Austria no deja de ser también un tío, aunque ilegítimo, pero reconocido en la familia imperial de Sebastián I, derrota y extermina a los turcos en una coalición encabezada por el Papa que se llama la Liga Santa. ¿Qué ocurre después de 1571? Pues que en Europa hay un auténtico movimiento por el cual se piensa que don Juan de Austria va a ser un nuevo cruzado que va a ser capaz de recuperar Jerusalén y los santos lugares. Aquello no termina bien porque, lógicamente, aquella Liga Santa está formada por el Papa, venecianos, genoveses, españoles. Es una coalición tan grande y cada uno tiene tantos intereses distintos, pero lo que sería el pensamiento cristiano y especialmente el del Papa es recuperar los santos lugares. Al final, don Juan de Austria lo que termina es recuperando, pero apenas por un año, Túnez, y hay que ponerlo también como un antecedente muy cercano de lo que está viendo Sebastián I. Siempre de alguna manera de broma, muchas veces a mis alumnos en clase les digo que si España no hubiera descubierto América, hubiéramos salido directamente por Sudáfrica después de haber conquistado todo el continente africano.
Una exageración, sí. Luego les suelo hablar de fútbol y les el mundial que hemos ganado, porque si no, como comprenderéis, unos adolescentes de entre 16 y 18 años, en un registro formal de 50 minutos de clase, se te mueren allí mismo. Sí. Es verdad, el mundial, porque España, oye, fuera de broma, y les empiezas a dar una serie de ideas y ves que los muchachos muchas veces, como se dice hoy en día, se vienen arriba, su ánimo crece. Sí. Y en ese final del siglo XV, antes de la aparición de América, el área de expansión lógica, tanto de Portugal como de España, hubiera sido el norte de África. De hecho, creo recordar que es en 1291 hay un acuerdo, es el acuerdo de Monteagudo, donde los distintos estados, que entonces en ese siglo XIII es Aragón, Castilla y Portugal, se reparten áreas de influencia. Castilla firma otro también en 1211, que es el de Coimbra, por el cual nos repartimos las áreas de influencia del norte de África. Por eso Marruecos quedaría como una zona de influencia portuguesa, Argelia, lo que hoy en día sería Argelia, entonces era el reino de Tremecén, sería un área de influencia castellana, y la parte ya final de Argelia, Túnez, sería una zona de influencia aragonesa. Haciendo historia ficción, si no hubiese aparecido América por medio, tal vez ese deseo de reconquista o esa continuación de la reconquista hubiera continuado. Fijaros que estamos en 1492, conquista de Granada. Y si no hubiese habido América, ¿cuántas opciones hubiéramos tenido de cruzar el estrecho y haber iniciado una reconquista de un antiguo imperio romano, además, que era nuestro norte de África? Entonces, también volvamos a Portugal y entonces les decimos a los portugueses que su expansión ultramarítima, dentro de lo que cabe, ya más o menos está como la economía española hoy en día, hibernada. No vas a crecer, porque la gran potencia en ese siglo XVI es España. A España ya no se les pueden sustraer territorios. Se han firmado 2 acuerdos, se ha firmado Tordesillas y Zaragoza, con lo cual hemos delimitado el mundo en 2 meridianos, por ambos lados, para ver qué zona es la castellana y qué zona es la portuguesa. Entonces, de alguna manera, su expansión ultramarítima ya está más o menos tocando un tope, y a Sebastián le mezclamos todas estas ideas de cruzados, guerra contra los turcos, expansión al otro lado de Marruecos. Recordar que Portugal entonces tenía Tánger, tenía Ceuta. Entonces, para ellos una expansión sobre Marruecos, estando además tan cerca, era una cosa bastante lógica, porque además a nivel internacional en Europa, Portugal ya no jugaba. En ese momento no jugaba, es decir, Portugal llevaba una serie de años que se había sustraído totalmente, desde tiempos de los Reyes Católicos, de cualquier intervención en política exterior. Llevaban un siglo, desde aquellos acuerdos de Alcasovas, que eso es 1479, es el final de la Guerra Civil Castellana. Es decir, llevamos prácticamente un siglo donde Portugal se ha dedicado a su expansión ultramarítima, y estás viendo que aquello toca su fin. Ya en ese siglo XVI Sí, bueno, podrías intervenir. Sí, por un lado, bueno, quería darte la razón. Yo soy también docente, evidentemente, y cuando les das a los chiquillos herramientas para acercar lo abstracto o lo abstraído a su propia realidad, pues es cuando los enganchas, cuando sí que consigues un hilo por el que engancharlos. Pero yo, en lo que es en la conversación, me gustaría que retomásemos el contexto y que nos contases eso, el inicio de la batalla, los hechos en sí. ¿Qué es lo que ocurrió realmente durante, pues eso, cuando contaba, según he estado mirando ahora mismo, 24 años Sebastián, dice, vamos para Marruecos? ¿Cómo empieza esa batalla? Bueno, pues aprovechamos esta pequeña pausa para deciros que estáis escuchando No me cuentes historias, el programa de historia en Onda Plana Santa Cruz de la Zarza, en el 107.4, que emitimos este programa normalmente los domingos, ahora en este periodo a las 5,
y los miércoles también a las 9, que siempre nos pueden escuchar también a través de ondaplanasantacruz.es en internet, y que además tenemos teléfono al que nos podéis llamar y redes sociales, ¿verdad, Joaquín? Un montón de redes sociales, como nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, que sigue creciendo día a día, ya no sé cuántos dígitos de seguidores tenemos. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter, arroba No Me Cuentes Onda. Tenemos el canal de YouTube, donde puedes escuchar nuestros programas ilustrados con las imágenes. Y que nos queda también la cuenta de Spotify. Y por supuesto el iVoox, donde te puedes descargar nuestros programas para escucharlos cuando y como quieras. Y además tenemos un teléfono con WhatsApp que también se puede llamar desde el propio Facebook. Hay un botón, ¿verdad? Que donde nos podemos, que es el 679-984636. Ese teléfono. ¿Ahí atiende secretaria o no? Ahí atiende secretario y bien peinado. No como nosotros, Juan Carlos. Bueno, pues retomamos nuestra conversación con Rafael. Pues comienza todavía de una época muy medieval, porque el ejército entonces portugués no ha sufrido esa evolución del siglo XVI. Por eso digo que como lleva prácticamente un siglo alejado de los grandes combates que se libran en Europa, siguen teniendo una concepción todavía demasiado medieval. Y digo demasiado medieval porque cuando se organiza el ejército, pese a que haya ayuda de algunos antiguos maestres de campo españoles, el caso es que lo que se hace es, como siempre, reclutar a la gran nobleza portuguesa y organizar una expedición pues muy del corte. Lo más cercano que tendríamos sería la batalla de Pavía, donde hay demasiados grandes señores y todavía caballeros armados. Entonces el propio rey se pone al frente de sus tropas. Eso sí, lo que utiliza es que un hijo ilegítimo también del rey de Portugal, que será el futuro rival de Felipe II en la consecución del trono, que es Antonio de la Casa de Avís, que es el prior de Crato. Entonces es gobernador de Tánger. Es decir, Portugal tiene unas bases donde ellos pueden desembarcar un ejército donde los informes que se envían al rey Felipe II se habla justamente de esto, que es un ejército que no es ya la europea, que no hay gente contratada, que hay muy pocos profesionales, que tiene la base otra vez en esos caballeros armados que tenemos más idea de guerras de los 100 años, de Agincourt, donde los caballeros franceses cargan. Y la razón de la llegada de Sebastián a Marruecos es que hay una disputa entre dos candidatos al trono y ellos deciden apoyar a uno de los dos candidatos porque esto representaría un aumento territorial en esa área de influencia que Portugal está intentando construir en el norte de Marruecos. Sí, imagino que esa expansión de Portugal a Marruecos tampoco le caería muy bien a Felipe II. Tú lo miras estratégicamente y se nos colocaría debajo de la península. Un Marruecos portugués tampoco interesaría mucho a Felipe II, aunque nos llevásemos en ese momento bien con Portugal, pero es verte más o menos rodeado por tu vecino. Sí. Vamos a decir, como todo en este mundo, sí y no. Porque si conseguimos visualizar un mapa de lo que es el Mediterráneo occidental, es decir, entre España e Italia, ¿vale? Sí. Entre España e Italia, si nos vamos por la zona norte, llegamos al Golfo de Rosas, que es la última bahía donde puedes situar una flota más o menos de importancia. Tienes que dar un entonces pequeño salto hasta Génova. Es decir, tienes solamente ese pequeño trocito sur francés, donde los franceses prácticamente en el siglo XVI no han molestado en demasía, marítimamente hablando, a los españoles. Luego bajaríamos por toda Italia
toda Italia, que salvo el papado, que en ese momento hemos visto que es aliado de los españoles, España tiene el Ducado de Milán, tiene presidios, es decir, tiene posesiones en el centro de Italia, es aliado de Génova, es aliado del papado. Incluso los toscanos en aquella época nos miran también con buenos ojos. Nápoles y Sicilia es española, Córcega también, y entonces ya llegaríamos al punto del norte de África. Entonces, si nos damos cuenta y comenzamos desde el este, desde Túnez, hay dos momentos. Uno en tiempos de Carlos V, que es la conquista de Túnez, y otro después de Lepanto, que es cuando don Juan de Austria vuelve a ocupar Túnez por poco tiempo. Y luego, ¿qué tenemos entre Túnez, capital de la zona, hasta Tánger? Pues salvo Argel, tenemos un montón de pequeñas posesiones españolas que van cubriendo todo el norte de África. Pues hay un sitio muy cerquita de Túnez que se llama Bujía. Si nos vamos un poquito más hacia Argelia, Argel no se conquista, porque de hecho se fracasa en 1541, pero se conquista el Peñón de Argel, un peñón que te permite vigilar y controlar al menos la salida de grandes flotas, en el caso de que hubiera allí. Luego, si nos trasladamos, tenemos Melilla, tenemos varios peñones a lo largo de la costa tenemos Mazalquivir, que hoy en día se llama Mers el Kebir, la posesión de Orán. Es decir, que en definitiva, si cogemos ese Mediterráneo occidental, lo que estamos viendo es que allí lo que prima es las posesiones europeas y el comercio entre España e Italia. Eso es lo que hay que defender. Los recursos necesarios para una conquista del norte de África no se tienen. Y no se tienen porque unos se han ido a América y otros se están utilizando en Europa. Entonces, como comentábamos antes, como hay varios acuerdos firmados con Portugal, Marruecos es zona de influencia de Portugal reconocida desde hace siglos. En cierta medida, es mejor tener cristianos que no tener musulmanes, puestos a... Y luego puestos a elegir. Es que, puestos a elegir, es mejor tener cristianos. Es decir, sí, si yo puedo llevar los cristianos desde Tánger hasta prácticamente enfrente de las Canarias, muchísimo mejor, porque de esa forma esa piratería también del norte de África, que también fue muy importante, la puedo eliminar, y además me la eliminan los portugueses, que en cierta medida y encima me lo hacen gratis, o sea, no me resulta oneroso. Y por último, no hay que olvidar que Felipe II es hijo de Isabel de Portugal. Manuel el Afortunado casó con dos hijas de los reyes católicos, es decir, que desde esos finales del siglo XV las alianzas matrimoniales entre la monarquía española y la monarquía portuguesa van de la mano más que nada en repartirse áreas de influencia. Es decir, a Felipe II, en el fondo, lo que no le gusta de la empresa de Sebastián I es que es una aventura demasiado medieval, muy arriesgada, que hubiera hecho mejor en contratar varios tercios profesionales para utilizarlos en aquello en lugar de utilizar a toda la nobleza portuguesa, que luego, además, la mitad cae en combate y la otra mitad cae prisionera. Y claro, a Sebastián I no le dice no realices la empresa de Marruecos, sino no es el momento. No es el momento porque yo me estoy encontrando una serie de guerras en Europa y no te puedo prestar ayuda. Creo que en todo el reinado de Felipe II, si no fueron 3, fueron 5 los años que tuvo paz. Entonces, de alguna manera se debería decirle, sobrino, ahora no es el momento, date un poco de tiempo para que desde España te podamos ayudar y podamos también reclutar una serie de tropas, prestarte tercios, ayuda de la Armada, que ahora mismo no podemos porque nos acaba de estallar una sublevación en Flandes, que es lo que está en estos instantes ocupando las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo. Y Sebastián no hace caso. Sebastián se coge a sus 25.000 hombres o 20 y tantos mil hombres que se coge y se larga a África. Y allí, sí. y allí los armados van armados con calor, porque si en Rusia fue
el general invierno, aquí conforme iban armados, pues el calor haría sus estragos. Bueno, el calor hace sus estragos. Mira, siempre hay una cosa que me gusta también a los alumnos ponerles de ejemplo, porque en estas ocasiones de los combates y demás, ¿os imagináis el calor que puede hacer en el mes de julio en Jaén? Sí. ¿Os suena una gran batalla en Jaén en el mes de julio donde un ejército francés muerto de sed tuvo que rendirse? Pues entonces, si nos vamos al norte de África, nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, y eso pasa, y eso le pasa, por ejemplo, a los españoles cuando van a América. Es decir, los españoles que tenemos una idea de ese conquistador con una armadura casi de equipamiento completo, justamente todo lo contrario. Es decir, no se aguanta por el calor y las circunstancias. Y los portugueses pagan un precio alto, no, altísimo. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en una guerra civil. Entonces, cuando entras en una guerra civil, trasladar 25.000 hombres, darles de comer, darles alojamiento. En aquellos tiempos prácticamente hay que vivir sobre el terreno. De hecho, cuando posteriormente Felipe II tenga que invadir Portugal, la orden que da es que los tercios tienen que llevar todo lo necesario, toda la impedimenta necesaria para no tener que vivir en el terreno sobre Portugal, porque eso causaría una malísima impresión. Así que, como además el ejército portugués no llega, desembarca y traba combate, sino esto siempre es llega, desembarca, lo tienes que organizar, comienzan las primeras operaciones hasta que llega esa como decía Tomás Fuller, esa batalla decisiva, que es en este caso es Alcázar-Quibir. Pasa ese tiempo que te va llevando a un desgaste de las tropas y a un pensar los soldados que un poco qué están haciendo allí, las malas circunstancias que tienen. En aquellos tiempos las enfermedades atacaban a los ejércitos casi muchísimo más que lo que era una espada o un tiro de arcabuz. Y cuando se produce verdaderamente el combate, tenemos un combate a la medieval, donde muere el rey de Portugal, muere la mitad de su nobleza, pero es que mueren los dos sultanes, se le llama la guerra la batalla de los tres reyes, porque además los tres mueren en combate. O sea, esto sería como es como si nos ponemos en un combate donde mueren Guillermo de Orange, muere Felipe II y muere Isabel I de Inglaterra. O sea, sería una cosa absolutamente brutal. O sea, es que quedan descabezadas las tres facciones, pero el ejército que queda dueño del campo de batalla es el de aquel sultán que estaba defendiendo su trono frente a la invasión de Portugal, ayudando al otro candidato. Luego el resultado es un auténtico desastre, tanto militar como económico, para esa Portugal de finales del siglo XVI. Cuando llega Sebastián con su ejército a África, al estar en guerra civil, los dos a batir, uno se une a Sebastián y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el sultán, estaba enfermo. Y yo creo que intentó parar diciendo, no, espérate que no es momento de batallar ahora. Sí, siempre se intentan llegar a acuerdos. De hecho, hay otra, si recordáis, otra guerra en la historia de España. Es la última guerra donde en España se tuvo un verdadero sentimiento nacional, que fue la guerra de África de 1860. El entonces sultán de Marruecos trató lo que en el fondo intentan todos los gobernantes de prácticamente cualquier época: comprar una paz. Compró una paz porque cualquier gobernante sensato, salvo que sean los norteamericanos en la guerra de Vietnam, piensan que un buen acuerdo es mejor que una mala derrota. Y es que justamente estoy leyendo en estos momentos un libro que os recomiendo, aunque sea cambiar radicalmente de tema, de Max Hastings, sobre la guerra de Vietnam y todos los errores de esos norteamericanos que no supieron ver que llegar a algún tipo de acuerdo les hubiera sido bastante más beneficiosos. Estos gobernantes del siglo XVI sí entienden que las paces se pueden comprar. Y hay muchos ejemplos de aquellos tiempos donde es mejor llegar a un acuerdo, a una cesión de territorios, a un compromiso, yo qué sé, por otro ejemplo,
Lo hizo Fernando el Católico, claro que con otras intenciones, con el rey de Francia cuando consiguió desembarazarse de la monarquía napolitana, que se repartieron Nápoles en un primer momento, aunque luego aquello derivó en una posterior guerra. Por supuesto, el sultán de Marruecos lo primero que intenta es, de alguna manera, pactar. Pactar porque, primero, pueden al segundo candidato puede nombrarle sucesor. Segundo, porque a Portugal se le puede compensar territorialmente, que por ejemplo es lo que consiguió O'Donnell en la guerra de 1860 después del acuerdo de Badras, porque de alguna manera les puede compensar territorial o económicamente. Es decir, nadie en aquellos momentos, yo creo que salvo Sebastián I, tenía el interés en que se produjera una guerra, un combate y una batalla campal. Además, en esta tradición de las batallas decisivas, que es una tradición muy británica del siglo XIX, sí es cierto que determinadas guerras se decidían a una batalla. Es cierto que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, cuando ya pasamos al siglo XX, ni la Guerra de Vietnam, se deciden a una única batalla. Aquello es bastante más complejo. Pero todavía estamos en un mundo donde a lo mejor una única batalla sí puede decidir toda una campaña. Y claro, cuando te la juegas a una batalla, puede salir cara o cruz. Sí. Y recuerdo un rey de Aragón que con una ventaja de 3-1 sobre un ejército francés en Muret, también el rey se lanzó a la batalla. Muret era Pedro III, Pedro III, el padre de Jaime I el Conquistador. El rey cae en batalla y el resultado es que Aragón pierde todos esos, prácticamente la totalidad de los territorios que tiene al norte de los Pirineos. Entonces, no hay ningún rey sensato en aquellos tiempos que quiera jugarse todo a una única mano. Por eso los primeros movimientos del sultán de Marruecos es llegar a algún tipo de acuerdo con el otro pretendiente, con la corona de Portugal, llamar incluso, porque no perdamos de vista que por muy enemigos que seamos en aquellos tiempos, la diplomacia filipina en este caso, de la monarquía hispánica, era muy importante. Y se podían comprar voluntades y se podía recurrir a ella para llegar a un acuerdo también con Portugal. Toda esta primera fase de movimientos es la que determina que, además, te dé tiempo a que ese ejército portugués, si hubiera llegado y directamente lanzado a campaña, hubiera sido una cosa. Pero te da tiempo a que aquello vaya de alguna manera pausándose y cuando ya llegue el combate el ejército portugués también haya acusado bastante esa inacción de las primeras semanas, de los primeros meses. Yo quería preguntarte ya, antes de entrar en qué consiguió Felipe II, cómo llegó la parte ya de entrada de España en Portugal, te quería preguntar por ese movimiento, digamos, romántico que hubo, el sebastianismo, la idea portuguesa de que su rey muerto iba a volver de alguna manera, esa idea tan romántica. ¿Qué hay de eso? Sí, de hecho hubo varios personajes que se presentaron posteriormente diciendo que eran el rey Sebastián que había regresado. Lo mismo, haciendo un salto, todos nos acordaremos de Anastasia, que con el paso del tiempo y con los análisis de ADN se pudo demostrar, porque la propia familia de esta mujer, que al final residió en Suiza, tenía verdadero interés en saber si verdaderamente la historia que había contado era cierta o no era cierta. Entonces, si todos tenemos un poco también ese mito romántico de Anastasia, que habremos visto cada unos en las versiones de Jules Briner, y nuestros alumnos los habrán visto en dibujos animados de Disney, pero tenemos ese mito romántico de que de alguna manera volvería el imperio y volverían los zares. Nos podemos retraer ese Portugal del siglo XVI, que la derrota de Mazalquivir supone un auténtico mazazo, tanto político como económico, para un reino que está viviendo ya un estancamiento a finales del siglo XVI. Se está viendo que su capacidad de crecimiento prácticamente ya no existe. Entonces, de alguna manera, volvemos a ese mito donde verdaderamente volvería el rey, que nos volvería a convertir en un gran reino, porque los años posteriores se caracterizan por un rey anciano, que es Enrique I, que es un cardenal,
que prácticamente gobierna, no recuerdo si eran 2 o 3 años, y luego lo que muchos portugueses consideran la pérdida de su independencia, que es con la anexión de Portugal. Entonces todo ese mito de finales del 16, el regreso del rey del cautiverio, pues para ellos de alguna manera es volver a ser un reino independiente que vuelve a conquistar grandes territorios por todas las partes del mundo. Y una vez muerto el rey Sebastián, ¿cuáles son los siguientes pasos que se fueron sucediendo hasta que Felipe II dice, allá que voy? Pues el primer paso fue rescatar a la nobleza. Y claro, por supuesto no, en una guerra del siglo XVI y XVII entre cristianos y musulmanes, da igual que fueran cristianos, que fueran musulmanes, los peones, es decir, los soldados, solían terminar o siendo esclavos o ejecutados, y ejecutados porque no servían para ser esclavos, porque habían quedado demasiado heridos después de combate, y si no esclavizados, lo hacíamos ambos. Pero aquellos que pudieran representar un beneficio económico, se pedía un rescate. Volvamos a Cervantes. Cervantes, cuando regresa de la batalla de Lepanto, lleva una carta de recomendación, y cuando es capturado, sus captores argelinos consideran que es una persona de valía, que se le puede pedir un rescate. Claro, al principio es demasiado elevado y hay que ir rebajándolo. Pero claro, cuando tienes condes, duques, marqueses y caballeros portugueses, la cantidad de rescate que puedes pedir es enorme. Eso literalmente llegó a Portugal a arruinarse. O sea, la nobleza portuguesa quedó o muerta o arruinada, e incluso le fue mejor a aquellos nobles que murieron en combate que a aquellas familias que tuvieron que rescatar a los suyos después del combate. Esto hace a toda la nobleza, no al campesinado portugués, que siempre ha sido muy anticastellano, igual que los aragoneses siempre han sido muy antifranceses. Les lleva a los portugueses, a la nobleza, a pensar en qué circunstancias nos encontramos. Es decir, no tenemos ejército, no tenemos rey, tenemos que recurrir a un cardenal que estaba al pie de los 70 y tantos años, que era Enrique I. No va a haber descendencia directa del rey. Estábamos en un momento de parón económico. Los grandes negocios portugueses están decayendo frente al gran imperio español, que les está sobrepasando a nivel europeo. Y claro, a esas clases altas se les plantea el qué hacer. Y ahí es donde Felipe II muestra el grado que tiene de gran rey europeo de la época. Hay que tener en cuenta que si bien Maquiavelo en su libro El Príncipe recomienda como el mejor rey que ha conocido, el mejor monarca, a Fernando el Católico, el rey más instruido, más viajado, más versado y más leído del siglo XVI es Felipe II, con gran diferencia de cualquier otro monarca que pudiera existir en la época. Es un auténtico príncipe del Renacimiento, pese a que nos lo han tratado de representar de una serie de formas que a Dios gracias, poco a poco vamos intentando limar y levantar mantos y telas negras. Pero entonces Felipe II lo primero que recurre es a uno de sus principales consejeros, que lleva mucho tiempo residiendo en la costa castellana. Llegó en tiempos de su madre, es un portugués, Cristobaldo Moura, y como buen noble portugués le despacha para que comiencen los tratos y las negociaciones con toda la nobleza portuguesa, para ver en qué condiciones estaría dispuesto el rey Enrique, que no va a tener descendencia, en reconocerle como legítimo soberano y sucesor a la corona por razones de su madre Isabel. Ahora, en previsión de que esto no pueda funcionar, porque hay un segundo candidato que es Antonio Prior de Crato, es un hijo ilegítimo, es un hijo bastardo, pero no hay que olvidar que don Juan de Austria también lo era, en el siglo XVII sería don Juan José de Austria, y que la casa de Trastamara, que es tanto la de Isabel como de Fernando el Católico, viene de una línea también ilegítima. Entonces, pero Antonio ha sido
gobernador de Portugal en ausencia de su hermano, ha sido ha sido regente, ha sido gobernador de Tánger, es reconocido dentro de la familia real, es decir, es portugués, sería una opción. Así que Felipe, en previsión de que esto no pueda resultar bien, llama a otras 3 personas. Y esto nos marcaría quiénes son los 3 personajes más importantes de esa Europa del siglo XVI también. Uno, en el caso de que hubiera guerra en Portugal, no puede haber guerra en el resto de Europa. Así que rescata a un viejo consejero del emperador Carlos, que es el cardenal Granvela, que entonces es embajador en Roma. Granvela ya es un señor bastante anciano, pero que lleva manejándose en los asuntos europeos prácticamente desde 1530. Con lo cual es el gran conocedor y el gran tejedor de alianzas y, como os comentaba, de comprador de favores para que, en el caso de que haya una empresa en Portugal, en Europa no haya problemas. Y luego, en el caso de que verdaderamente haya que ejercer los derechos del rey, vamos, literalmente, que haya que invadir Portugal, llama a lo que son los 2 mejores generales del siglo XVI, para mi gusto sin discusión prácticamente alguna, que son uno, el mejor almirante prácticamente de la historia, además no solamente del XVI, que es don Álvaro de Bazán, para que prepare una flota en Cádiz. Y esto no lo hace a posteriori, lo va haciendo mientras Cristóbal de Moura va negociando. Y el segundo es que saca de su castigo al duque de Alba, el tercer duque de Alba. Como le digo a los chicos cuando teníamos partes y les expulsabas, dice, entonces le perdona y dice que puede volver porque a clase. El duque de Alba estaba castigado, se había portado muy mal en Flandes, porque el duque de Alba era muy buen general, pero no tenía esa política, por ejemplo, de Granvela. Es decir, el duque de Alba, cuando llegó a Flandes, lo que vio era un motín de un grupo de herejes y, por supuesto, actuó como tal. Y claro, Felipe II no le gustó su actuación y, como castigo, le desterró de la corte y le mandó a sus estados, o sea, que era la mitad de Salamanca, 3 partes de Extremadura y demás. Y entonces le tenía allí y le dijo, Alba, prepárame un ejército. Entonces se produce una recluta de tercios en España para la empresa de Portugal. Esto se va produciendo durante 2 años y cuando muere el rey Enrique, cuando parecía que todo estaba organizado para que efectivamente se llegase a un acuerdo y en el testamento el rey dejase la corona a Felipe, no hay sucesor. O sea, pero no es ni Antonio ni Felipe, no hay sucesor. Enrique no llega a atreverse porque, lógicamente, la mayor parte del pueblo portugués es netamente anticastellano, pese a que gran parte de la nobleza y parte de los comerciantes, sobre todo de Lisboa, son más partidarios de Felipe por lo que representaría la unión. Así que en ese vacío de poder, Antonio, que sí está en Portugal, decide autoproclamarse rey de Portugal con una lejana ayuda francesa e inglesa en ese momento. Más francesa que inglesa. Es ese momento en que Felipe II decide que lo que tiene que hacer es ejercer sus derechos, traducción, invadir Portugal. Las tropas del Marqués de Santa Cruz llegan hasta la desembocadura de Lisboa. Las tropas de don Álvaro de Bazán invaden Portugal. Hay una batalla que es Alcázar-Quibir, donde el ejército, en este caso del rey de España, se impone netamente a los portugueses. Se llega a Lisboa, prácticamente Lisboa cae con pocos combates y llegaríamos en ese momento, que es 1581, donde, ante la política de hechos consumados, con un Antonio que tiene que refugiarse en las Azores, con un apoyo más económico y de un grupo de mercenarios francés, la nobleza portuguesa y las cortes portuguesas se reúnen en el monasterio de Tomar, un sitio precioso que es patrimonio de la humanidad, y reconocen oficialmente como su legítimo rey a Felipe II. ¿Esto cómo se lo toman el resto de potencias europeas? La unión de las 2 coronas peninsulares, ingleses, franceses, holandeses, ¿cómo se toman la fusión de los 2 países?
Veréis, si os dais cuenta, estamos en un año que para mi gusto es bastante interesante, que es 1581. Francia, ¿cómo se lo toma? Mal, pero como Francia está en guerras civiles con sus hugonotes, Francia está inhabilitada para en ese momento declararle la guerra a nadie. Es decir, tienen tales problemas, que es lo mismo que va a tener luego la monarquía española en Flandes, que son demasiado graves como para que Francia, aparte de cierta ayuda económica y permitir que cierta nobleza que quiera ayude al rey de Portugal, pueda hacer nada más. Los ingleses sí, porque si os dais cuenta, Inglaterra comienza una guerra no declarada, que ya se llevan larvando unos cuantos años con los ataques piratas de Drake, que va a culminar con una guerra abierta a partir de 1585. Y literalmente lo que ocurre a partir de ese año 1581 serían, para mi gusto, dos cosas fundamentales y dos cosas capitales. La primera es que comienza verdaderamente una hegemonía naval española en el Atlántico, que va a durar, sin ánimo de exageración. Hegemonía significa que de cada 100 combates, entre 85 y 95 van a caer siempre del bando de la monarquía hispánica, de combates en alta mar, en el Atlántico me refiero. Eso no cuadra muy bien con la Gran Armada. Pero es que luego tenemos una contraarmada que fue incluso un desastre todavía peor, una captura en 1591 del buque insignia de la Marina inglesa, también en las Azores. Es decir, vamos a poner las cosas en valor. La guerra no acaba en 1581. Antonio todavía intenta, operando desde las Azores, de alguna manera recuperar Portugal, y se produce una batalla, que es la batalla de la isla Terceira, en el Atlántico, donde don Álvaro de Bazán ya demuestra que esos galeones españoles definitivamente se imponen al resto de armadas. Lo llevan haciendo prácticamente desde principios del siglo XVI, porque es capaz de aguantar durante varias horas él solo el ataque de 6 navíos franceses, porque su capacidad de fuego y su mayor altura le va a permitir que ese galeón español durante prácticamente los siguientes 70 años no tenga rival en alta mar, salvo unas contadas, no contadísimas excepciones. Eso es la primera. La segunda, una vez que se produce esta derrota, por cierto, en el monasterio del Escorial hay una sala que se conoce como la sala de las batallas. Hay una batalla que nunca me acuerdo porque siempre digo que es clavijo y no es clavijo, sino que es otra. Está la batalla de San Quintín, y luego en el frontal enfrente justamente tenemos la batalla de las Islas Terceiras con el desembarco de los españoles. Entonces, hasta tal punto para Felipe es importante esta batalla que en el monasterio del Escorial le recoge una de las paredes más importantes en la sala donde han de estar las principales batallas que él considera. La segunda es que se consolida ese imperio de monarquía hispánica. Y siempre me gusta decir monarquía hispánica porque en ese concepto de hispanidad incluye a mucho italiano, a todos los españoles, a los portugueses y a todos aquellos hispanos que viven en América. Por eso siempre muchas veces tengo compañeros y amigos americanos que me dicen, ¿por qué siempre en España a los americanos son los estadounidenses? Nosotros también somos americanos. Y siempre les digo lo mismo, veréis, es que para muchos españoles, antes de que os independizaseis, que eso sería otro asunto, no había que diferenciarnos, todos éramos españoles, es decir, todos éramos hispanos. Entonces, los del norte eran americanos y el resto todos somos hispanos. Por eso de concepto de monarquía hispánica. Es decir, son un montón de estados que lo que hacen es compartir rey, porque de hecho Portugal permanece como una nación con sus propias leyes, con sus propios fueros, con sus propios privilegios, con sus propios gobernantes, con su propia moneda, con su propio imperio. Es decir, es una anexión, es una incorporación, pero un respeto absoluto de lo que sería la independencia de Portugal. Y luego me vais a permitir, ya que os he puesto lo de la Gran Armada, que veamos esa contraarmada. 1581, Felipe es reconocido rey de Portugal. 1585, comienza la verdadera guerra con Inglaterra. 1588, se produce el desastre en la Armada.
que sobre eso, vamos, podemos hacer un programa, no, un monográfico de varias horas. Por si alguien quiere retomar el guante, recoger el guante. Y luego tenemos 1589, que se produce la contraarmada. Y lo que pretende Drake e Inglaterra es atacar Portugal y atacar Lisboa. Lo que pasa es que alguien le dice que atacar La Coruña sería un primer paso muy, muy beneficioso, y el resultado es que el desastre frente a La Coruña es monumental. Pero el objetivo inglés era directamente llegar a Lisboa y de alguna manera reimponer la monarquía de don Antonio. Y por eso os digo, y mientras tanto los franceses fuera de juego, porque están en unas guerras civiles que llevará, que eso sería también, mira, ya tenéis tercer programa, os vuelvo a lanzar el guante. Los tercios españoles en París, que por cierto estuvimos varias veces. O sea, que es otra de las grandes cosas desconocidas. Veréis, grandes cosas desconocidas de la historia de España, de este siglo XVI. Una es la que estamos tratando hoy, que es el verdadero gran éxito de la monarquía de Felipe II fue la incorporación de Portugal. Y dos grandes hechos desconocidos serían, uno, la contraarmada, que es un desastre naval muchísimo mayor que la Gran Armada. Y por cierto, lamento haceros el spoiler y destriparos el final de la historia, pero aquella guerra la ganó España en 1604. Es cierto que perdimos una batalla, que fue la Gran Armada, o una campaña, pero es cierto que vencimos al final en la guerra, y Inglaterra pidió una paz desfavorable en 1604. Y el otro elemento gran desconocido es que efectivamente los tercios españoles estuvieron 3 veces en París. Eso ya lo dejo ahí como, ¿cómo, cuándo, dónde? Pero ¿cómo es posible? No me digáis que sí, que como lanzamiento de futuros programas y comentarios, pues ahí queda. Pues Rafael, prometemos recogerte el guante, ¿sabes? Porque a mí por lo menos me ha encantado esta charla que hemos tenido sobre la conquista, bueno, la anexión de España y Portugal, la unión de España y Portugal. Y vamos, prometemos hacer hueco en nuestras apretadas agendas, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Esos dos guantes hay que retomarlos. Hay que retomarlos, a ver si es posible que antes nos levante la cuarentena y un día lo puedas hacer en vivo y en directo allí en nuestra emisora. Con el agasajo correspondiente. Para mí será un auténtico placer, ya lo sabéis. Con visita una ruta por el pueblo y una caldereta que va a hacer Magister, que las hace muy buenas. Que le queda bordado. Muy bien, Rafael, bueno, pues muchas gracias. No queremos robarte más tiempo, ¿sabes? Hemos estado encantados, corregirme si me equivoco, pero nos ha gustado mucho. Has abierto nuevos frentes para seguir debatiendo y hablando y conociendo lo que nos apasiona, la historia de España. Pues nada, con lo dicho, ha sido un auténtico placer. Oye, y para mí, de verdad, no es ninguna molestia, todo lo contrario, lo hago verdaderamente encantado, porque yo creo que el objetivo, de alguna manera, que tenemos todos es divulgar lo mejor que podamos la historia de España y determinados hitos que pasan por ser desconocidos. Y me vais a permitir un cierre. En este mundo que vivimos, resulta que tenemos al ejército español distribuido por toda la geografía, y el nombre de la operación hace referencia a cuando España, aquel país tan atrasado a principios del siglo XIX, fue el primero que organizó una expedición para vacunar a la población hispana de los virreinatos, con lo cual yo creo que hay muchos elementos de la historia que, como cualquier país, tenemos que avergonzarnos, por supuesto, porque no creo que haya ninguna gran nación que no tenga capítulos que sean verdaderamente vergonzantes, pero creo que tenemos una cantidad de historia, de eventos y de hitos, y como siempre, no solamente militares, culturales, médicos y científicos, que creo que nos debería hacer estar muy orgullosos de un concepto que a mí cada vez me gusta más, que es más que español, es ese concepto de hispanidad, que también, si queréis, en otro momento podemos intentar conversar sobre sí, hablar un poquito sobre él. Sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Venga, hasta luego. Un placer. Nos escuchamos al próximo programa. Claro que sí. Venga. Bueno, pues para ir terminando os voy a poner una canción con historia, como es ya casi tradición en nuestro programa, en nuestra sección Canciones con Historia. Hoy, fijaros, os voy a hablar de una canción de un argentino, en este caso Alberto Cortés, falleció no hace mucho, y es una canción que habla de tres genios, tres Pablos: Pablo Picasso, Pablo Casals y Pablo Neruda. Se llama Eran tres y habla de tres genios españoles que murieron en el mismo año, en el 1973. Eran tres, eran tres, eran tres. Eran tres con palomas en las manos. Eran tres y los tres eran hermanos de la luz del amor y del saber. Eran tres y se fueron los tres. El primero detrás de algunos versos, el segundo a pintar el universo y el tercero en mitad de su niñez. Pablo Gorrión, Pablo poeta y marinero, Pablo Arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo y el canto suyes, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. Bueno, pues sobre esta canción de, como os he dicho, de Alberto Cortés, del gran Alberto Cortés, si queréis nos vamos despidiendo, nos vamos emplazando para el próximo programa, ya el 55. Y vamos a, aunque ya lo dijimos en el programa anterior, que teníamos nuestras secciones preparadas, hoy con la intervención de Rafael Rodrigo, pues lo hemos retrasado y vamos a recordar, si queréis, de qué vamos a tratar en nuestro programa 55, ¿verdad, Juan? Bueno, pues sí, ya tendremos más invitados, pero en las próximas jornadas. Así que el próximo programa, y estando en la situación que vamos a seguir estando, pues vamos a hablar de adivinos. Y un gran adivino, pues era Nostradamus. Aparte de adivino, era otras cosas, pero bueno, hablaremos de Nostradamus. ¿Y Joaquín? Pues yo me voy a ir al siglo XVIII a conocer una figura un poquito olvidada, desconocida, que es la de Jorge Juan, que da muchísimo juego. Ya veréis, científico, espía, vale pato este hombre. No tiene desperdicio esta figura. Muy bien, estupendo. Yo por mi parte voy a volver a nuestras historias de la encomienda, y en este caso más que nunca encomienda, porque os voy a hablar de la historia de nuestra iglesia de Santiago Apóstol, la iglesia que primera, aunque por muy poquito tiempo, que hubo en Santa Cruz de la Zarza, la que está situada en la glorieta, en la subida de la encomienda, donde estuvo la casa de la encomienda en Santa Cruz, y su historia desde su fundación, ya por el 1180, hasta pues los avatares, las diferentes reformas que ha tenido, sobre todo la fundamental, que duró casi un siglo, hasta nuestros días. Historia de la iglesia de Santiago de Santa Cruz de la Zarza. Muy bien. Estupendo. Pues nada, amigos, nos vamos despidiendo. Un placer haber tenido a vosotros, y dar otra vez las gracias a nuestro invitado, a Rafael Rodrigo, y plazaros para el próximo día. Pues nada, que seguiremos aquí. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. La de todo. Ahí está. Bueno, Rafael, Joaquín, muchas gracias. Vamos, chicos. Hasta la próxima. Es cóncavo convexo. ¿Quiénes son?